Romanos 8:28. Recordemos cuál es el afán. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Interesante que aquí el apóstol en el versículo 35 diga quién y luego se refiere a cosas. Pareciera entonces indicarnos que son cosas infringidas por algunos quienes. Tribulación, 1. O angustia, 2. O persecución, 3. O hambre, 4. O desnudez, 5. O peligro, 6. O espada, 7. Como está escrito, dice el versículo 36. Recordemos que Pablo nunca deja sin sustento bíblico sus tesis. Haríamos nosotros bien en hacer lo mismo cuando a otros les hablemos del Señor. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Es decir, por causa del Señor y de dar testimonio de Él. Somos. Pablo se incluye y nos incluye. Ahora habla de que por causa de Dios, del Señor Jesús, del Espíritu Santo, somos muertos todo el tiempo. Y entonces, Él está recordándonos lo que las Sagradas Escrituras dicen. Sí, el Salmo 44, versículo 22 en la parte A, es lo que el apóstol está citando. Pero por seguirte, siempre nos han masacrado. Y aún agrega lo que dice la parte B, somos contados como ovejas de matadero. Nuevamente, Pablo con ese somos se incluye y nos incluye. Ahora, ¿cómo nos cuentan? Como ovejas de matadero, el que sigue para morir, Nest. Eso dice el Salmo 44, versículo 22, parte B. Nos han tratado como a las ovejas en un matadero. Versículo 37. Pablo dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con el antes, citado en este versículo, Pablo anticipa la victoria sobre todos estos 7 asuntos ya enunciados. En todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y nuevamente Pablo se incluye. Antes en todas estas cosas somos, así como somos muertos todo el tiempo, así como somos contados como ovejas de matadero, eso por las circunstancias y por quienes las ocasionan. Ahora Pablo tiene un parte de victoria. Dice, somos más que vencedores. Pablo se incluye y te recuerdo, nos incluye. No vaya a pensar pues que esto es para los de hace 2000 años apenas. Y usa un término
Interesante. Más que vencedores. O sea, en esas 7 cosas y en lo que nos pueda ocurrir, porque recuerda que son ilustrativas, no son exhaustivas. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Permítame, excesivamente victoriosos. Es algo más que la simple victoria. Ahora Pablo nos está garantizando la llegada previa. Es decir, antes de que lleguemos, Pablo nos está diciendo que llegaremos. Ahora, ¿por qué somos más que vencedores? Por medio de aquel. Es que no podemos olvidarnos que no es 1, lo voy a decir 3 veces, no es 2, no es 3 en nuestras fuerzas. Sí. Piensa en la media maratón, 21 kilómetros. Es poderla correr, llegar, pero no solamente llegar exhausto como me ocurre a mí cuando la hago, que llego prácticamente detrás del camión de la basura, completamente exhausto, casi que para urgencias. No, no es así. Está hablando del que llega y podría seguir corriendo otra media maratón, y otra media, y otra media. A eso se refiere más que vencedores, porque no es en nuestras fuerzas. Por medio de aquel, es decir, Cristo Jesús, nuestro Señor. Y cita el aceite de nuestra relación, que nos amó. Oiga pues, nos pueden quitar todo, pero nunca nos podrán quitar el agape de Dios, entregado en Cristo Jesús y accionado por el Espíritu Santo. Cuando dice, de aquel que nos amó, me recuerda que es un hecho consumado, está listo. Además está vigente de parte del Padre Celestial, vuelvo y te digo, en la persona de Cristo Jesús. Un pensador, William Greathouse, dice, comillas, oiga qué bien esto, el Evangelio es un mensaje de triunfo. La vida en el Espíritu Santo ya no es esa oscilación miserable entre la victoria y la derrota que caracteriza la condición del hombre bajo la ley. Es una vida victoriosa. Pablo usa aquí una expresión fuerte y que no puede traducirse. Él dice literalmente que somos excesivamente victoriosos. El gozo de la victoria es la señal de la vida en el Espíritu. En la misma manera en que la pecaminosidad miserable es la marca del legalismo. Continúa diciendo, es cierto que todo aquel que verdaderamente le pertenece a Cristo nunca deja los gemidos detrás en tanto que viva en la tierra, pero sí deja la quejumbre y la ansiedad. ¡Ay, qué lindo esto! Te lo repito. Es cierto que todo aquel que verdaderamente le pertenece a Cristo nunca deja los gemidos detrás en tanto que viva en la tierra, pero sí deja la quejumbre y la ansiedad. La nota de victoria es la marca visible de todos aquellos que están unidos al victorioso Cristo. Siempre hay gente que la ha pensado, ¿no? Repito ese versículo 37 poderoso. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora el apóstol continúa, porque su interés aún es más profundo. Por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro de que, ojo pues, por la base trina, que nos da el sustento, que es el Padre, que es el Cristo y que es el Espíritu Santo, sobre la cual descansa el propósito eterno de Dios, recordemos, familia, templo y cuerpo, me está diciendo que es algo inamovible. Debemos tener la certeza absoluta, por eso Pablo dice, por lo cual estoy seguro.
cabe pensar que no fue algo que solamente le contaron al apóstol, o que se imaginó, o que solamente vivan otros. Ahí está la experiencia personal de cada creyente. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo. Repito, es algo nuestro, es íntimo, es personal, que se vive por la gloriosa comunión que gracias al Espíritu Santo tenemos en Cristo Jesús con el Padre. Es por Cristo en nosotros que tenemos esa certeza. Cuando Pablo habla aquí en el versículo 38, por lo cual estoy seguro, ojo, te digo nuevamente, que no es solo para Pablo o para unos pocos, es para todos los hijos de Dios. Ahora, ¿de qué está seguro Pablo? Por lo cual estoy seguro de qué. Pablo nos va a enunciar a continuación una serie de asuntos que abruman a los no nacidos de nuevo o a los que nacidos de nuevo no renuevan el entendimiento. John, hágale pues, ¿de qué está seguro Pablo? Pere, dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ahora Pablo entra en materias que para muchos son oscuras, pero para los que en Cristo Jesús estamos son clarísimas. Es decir, sabemos que la muerte está vencida en todas sus expresiones. Anteriormente habíamos hablado, en la misma carta a los Romanos, de que la muerte sigue al pecado. Y hablamos de 3 áreas en las que la muerte se manifiesta. Hablamos de la muerte física, en primer lugar, que consiste en la separación del alma del cuerpo. Lo habíamos visto en 2 Corintios también, capítulo 5, versículo 8, donde dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea que la muerte física ya no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, del propósito eterno. También, en segundo lugar, podemos pensar en la muerte espiritual, que es la separación del ser humano de Dios por el acto de desobediencia aquel. ¿Lo recuerdan? En el jardín. Pues bien, en Romanos 7:9 ya Pablo nos dijo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. 0 comunión con Dios. Pero es que esa muerte espiritual ya para nosotros fue vencida también en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, podemos hablar de la muerte eterna o la segunda muerte, cuando en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 al 15 se dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estamos hablando de la muerte eterna. Entonces, cuando Pablo dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ojo pues, porque nosotros debemos tener en cuenta que esto ya está claro, que no vayamos a ser hallados pensando, a ver, ¿y si la muerte física me separa de Dios? No, ya no. ¿Y si la muerte espiritual me separa de Dios? No, ya no, porque en Cristo Jesús nos ha sido dada toda la solución. Bueno, pero ¿y entonces la eterna? Allá, la del final de Apocalipsis, tampoco, porque en Cristo Jesús ni la muerte, ojo pues, como vamos a concluir al final, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, John, listo, la muerte no, pero ¿qué tal si la vida me separa de Dios? Es válido, pregúntese, preguntemos, anímese, es el momento. John, es que si los afanes en cualquiera de sus manifestaciones, sea por abundancia o escasez, me llegaran a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Sí, John, me refiero a lo que
Vamos a ver en Lucas 14, del 18 al 20, después cuando mirando de cerca la Escritura, dice, pero uno tras otro, todos empezaron a inventar excusas. El primero dijo, compré unas tierras y ahora debo ir a revisarlas. Eso es parte de la vida. Por favor, discúlpame. Otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes. Estaba bien, señor. Equivalen a 5 4x4 de la actualidad. Y ahora debo ir a probarlos. Por favor, discúlpame. Otro dijo, me acabo de casar y no puedo ir. No. Entonces Pablo, anticipándose a esa serie de ocupaciones y preocupaciones, dice que ni la muerte, ni la vida, todo lo que tenga que ver con la temporalidad, nos podrán separar del amor de Dios que es en la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. John, ya lo tengo claro, pero ya sé, 1, que la muerte no me puede separar. 2, la vida tampoco. Pero John, hay un 3, ángeles. Si los ángeles les da por interrumpirme la comunión con Dios que es en Cristo Jesús. Sí, hay muchas personas absortas en temerle a los ángeles malos o en adorar a los buenos. O, como diría el apóstol Pablo, estar perdidos en cuentos de viejas. Sí, Pablo lo dijo. Es que no hay mejor ejemplo para la Escritura que la misma Escritura. En Colosenses capítulo 2, versículo 18 al 19, Pablo le dice a los de Colosas, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que ha tenido y quiere que todos la imiten. No les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. No están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido el cuerpo para que crezca como Dios quiere. Obviamente se refiere al cuerpo de Cristo. Pero también estamos ilustrando por qué ángeles no nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. John, ¿y si es un ángel que me viene a predicar otra doctrina y me engaña? Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9 dice, pero ojo, si nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias, diferentes a las que les hemos anunciado, que Dios lo condene. Lo dije antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. Sea anatema, dice otra versión. Entonces te das cuenta, ni el ángel caído, llamado Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el acusador, ni él podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, John, pero ¿y si son principados? John, porque en cuarto lugar los principados pueden venir contra nosotros. Refiriéndose aquí Pablo a gobiernos en lo celeste, sean buenos o sean caídos, porque hay potestades que guardaron su dignidad y hay potestades que no. Pues bien, Pablo nos habla en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13 y dice, finalmente, confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así podrán soportar con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho todavía podrán resistir. Qué interesante. Guarda congruencia con lo que vimos que somos más que vencedores. John, y esos ardides y argumentos que a veces me atacan provenientes
de estos principados y potestades y de esos ángeles caídos y de los demonios y de los espíritus malignos. Bueno, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, Pablo dice: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Es un sobrado tremendo. Ah, ya. Johnny, si son potestades. Pues básicamente les aplicamos lo mismo de los principados. ¿Sí? Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni nadie. Bueno, y lo presente, John, es decir, la condición actual, Pablo dice, ni lo presente nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni esa sexta cosita. John, tengo aún una séptima, lo porvenir. Es decir, lo temporal que está por venir. Tampoco. Pablo dice, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo ni lo alto. Refiriéndose Pablo en este versículo 39, en cuanto a lo alto, es todo aquello que está por encima de nuestra esfera de acción, sobre lo que no tenemos control. Pues quiero decirte que Dios sí. Lo alto tampoco. Sí, esas cosas que desconocemos y que de pronto, catapum, se abalanzan sobre nosotros, tampoco podrán separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, y si es lo profundo, Pablo también lo contempla, refiriéndose a esas cosas ocultas, secretas, arcanas, que también están escondidas de nuestro alcance. Sí, esas profundidades a las que nunca llegaremos, pues ni lo profundo nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo ni cualquier otra cosa se lo tengo. Pablo también lo contempló. Es que esto abarca todo. Dice, ni ninguna otra cosa creada. Ninguna de estas 10 cosas que acabamos de enunciar. Porque si el Creador está por nosotros, lo creado no podrá estar contra nosotros. Por eso dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ojo pues, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar significa que somos eternamente pegados al amor del Padre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos podrá separar, nada de eso nos podrá separar del amor de Dios, el del Padre Celestial. Pero mira cómo se conjuga todo el accionar de la Trinidad. ¿Qué es? Porque ya hemos dicho que este asunto está consumado. No es que el Señor nos vaya a amar, ya nos amó. No es que el Padre nos vaya a amar, ya nos amó en Cristo Jesús. No es que el Espíritu Santo nos vaya a amar, ya nos amó en Cristo Jesús. Y por eso es que en Cristo Jesús se centran todas las cosas, porque solo en Cristo el propósito eterno de Dios nos es dado, el propósito de Dios nos es manifestado y en el propósito de Dios somos sostenidos. Esta verdad debe afianzarse en nosotros. Y sobra decirlo, pero nosotros nos debemos afianzar en ella. Desde luego, se necesita un proceso para nuestra comprensión, pero eso no significa que deje de ser un hecho ya realizado. O sea, una cosa es que yo me tarde en comprenderlo, pero es que el asunto ya está y punto. Y se ha realizado en la persona de Cristo Jesús. Pablo, en cuanto a la no separación del propósito de Dios, nos da entonces la certeza de que es algo alcanzable.
Es más, de que es algo ya alcanzado, porque lo hizo Cristo Jesús. Por eso es que nuestra confianza está en Cristo. Y esa confianza en Cristo no debe tener fisuras. Y John, usted me dirá, ¿y por qué debo tener tal confianza? Si yo, ahí está el asunto. Es que no es si yo, es que es si Él, o sea Cristo, es confiable. Y créanme amigos, Cristo es confiable. Entonces, todos esos poderes antagónicos podrían llegar a vertir duda en nuestra fe. Pero resulta que nuestra fe, que está en Cristo Jesús, es a prueba de todo lo que acabamos de anunciar. ¿Y cuál es la garantía? Pues el amor de Dios que en Cristo Jesús se nos ha manifestado. Esa es nuestra garantía. Pablo entonces remata diciendo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso sí, porque tenemos dueño, tenemos amo. Usted y yo no somos partículas humanas a la deriva en el universo. Tenemos un Señor. ¿Y sabe qué? Eso significa que le pertenecemos. Y como el Señor Jesús dijo en su momento, ninguna de esas almas, ovejas que Dios le dio, el Padre, podrán ser arrebatadas de su mano. Ni una sola. ¿Te has puesto a pensar en eso? En la soberanía de Dios. Eso me recuerda que la palabra de Dios es confiable. Y por eso nosotros insistimos en escudriñarla de esta manera minuciosa. En esta segunda lectura que Dios nos ha permitido de la mano, ir por la carta a los Romanos. ¿Cómo nos irá a ir en la tercera lectura si Dios nos presta la vida? Ahora, como es nuestra costumbre, vamos a leer el capítulo completo, porque hemos particularizado tanto que podemos olvidar el objetivo completo del capítulo. Dice así, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.